Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Recuerden que la idea es que se demoren máximo 20 minutos y que dejemos un espaciecito para poder hablar del caso y luego continuaría Toxo, también más o menos 20 minutos y también para que estemos terminando aproximadamente a las 11. Profe, un problema, es que un compañero de la exposición no ha podido ingresar a la clase. Y él es el que empieza con la exposición. O sea que ustedes no se saben el resto. Ah, no, sí, pero pues, ¿qué hacemos qué pasaría con él? Oh, ¿Y por qué no ha podido entrar? ¿Tiene problemas de internet o qué le pasa? dice, y a varios, es que no es solo a él, también hay varios en el salón. Y pues no sé, como que el link no funciona. ¿Y han entrado desde la plataforma o usando el link que yo mandé por WhatsApp? El link de WhatsApp. Ok. Bueno, entonces más bien démosle otro minutico a ver si logra entrar. O la otra es que si los detox están completos, empiecen los detox, que igual, pues, no importa. En este caso no importa. Sí, doctora, pues nosotros estamos listos. Ah, listo, entonces comiencen los detox, así no, allí le damos tiempo al otro compañero que se pueda conectar. Listo, ya empezamos a presentar. Hola, ya estamos viendo la pantalla, pero no escuchamos todavía nada. Ya, qué pena. Bueno, buenos días. Nuestro grupo va a bajar tosoplasmosis. Los integrantes son Joan Andrés Díaz Pérez, Diana Aspiran López, Joan Ricardo Guevara, Sofía Peñuela Reyes y yo, Santiago Santamera Giraldo. Siguiente, por favor. Bueno, la tosoplasmosis. ¿Puede pasarla? Tan amable. Bueno, ¿qué es? La toxoplasmosis es una infección producida por el Toxoplasma gondii, una zoonosis reemergente y cosmopolita que cursa generalmente asintomática con síntomas muy sutiles comunes a otras infecciones. Es de transmisión horizontal y vertical y aunque la segunda es menos frecuente, puede causar abortos o alteraciones en el feto si la primoinfección ocurre durante la gestación. Este protozoo parasita a numerosas especies acuáticas y terrestres, fundamentalmente a mamíferos y aves. Sin embargo, los felinos son los únicos hospederos de la forma sexual parásito y productores de los ooquistes, por lo que su presencia es esencial en su ciclo biológico. Bueno, la epidemiología
tenemos que la toxoplasmosis es una parasitosis ampliamente distribuida y se calcula que entre el 10 y el 25% de la población mundial se encuentra infectada. No obstante, también la prevalencia en la población general es del 47% y esta aumenta con la edad, con factores económicos, sociales y culturales. Las variaciones entre regiones son en la costa atlántica es del 63% y en la región central es del 36%. El impacto de la población de inmunosuprimidos, donde la toxoplasmosis cerebral es la principal causa en pacientes con VIH. Listo, siguiente. Bueno, con respecto al ciclo de vida, vemos que inicialmente comienza con los ovoquistes que se descaman y se eliminan con las heces de los gatos, que estos también pueden volver a infectarse con los mismos ovoquistes. Estos pueden infectar ya sea el suelo, el agua, la materia vegetal o también el lugar donde duermen y pueden contaminar también otros animales o infectarlos, por ejemplo, aves, roedores, animales salvajes, animales de granja, los cuales también se infectan tras ingerir esos materiales contaminados. El ser humano, pues, principalmente se infecta cuando este consume, por ejemplo, carne cruda o vegetales que no han sido previamente lavados de forma correcta, que contengan quistes tisulares. Estos principalmente se encuentran en la carne y a su vez estos entran al cuerpo, se depositan en algunos tejidos de forma preferencial en miocardio, encéfalo, en los ojos, y estos pueden permanecer durante toda la vida del ser humano y pueden reactivarse si la inmunidad del huésped pues, se compromete. Siguiente. Dentro de la patogénesis, inicialmente se da una invasión que el parásito entra en contacto con la célula. Este se dispone en el extremo apical de ella, formando un complejo o denominado ensamblaje móvil, el cual pues permitirá que este se pueda desarrollar, multiplicar y quedar latente en el cuerpo. Siguiente. Dentro de la respuesta inmune vemos que es de tipo innata, ya que el toxoplasma genera una respuesta a una detección por parte de lo que son las células dendríticas. Estas, una vez detectado el toxoplasma, liberan citoquinas, por ejemplo, la interleuquina 12, que pues induce la diferenciación de algunas células como son las natural killer, que a su vez liberan interferón gamma, que son las que activan los macrófagos. Principalmente pues acá recalcar lo que es el interferón gamma y la interleuquina 12, que son las que permiten diferenciar otro tipo de células como son macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos y también las células dendríticas que son las que presentan pues como tal la detección. Bueno, entonces ya con la clínica tenemos que esta tiene 3 formas de infección. La toxoplasmosis adquirida, que se da en el joven o adulto inmunocompetente, que produce formas ganglionares y oculares adquiridas. Solo el 15% son asintomáticos. Tenemos la forma congénita, esta lleva secuelas neurológicas y también a oculares. Y está la reactivación que se observa en el paciente inmunosuprimido por VIH o también por terapia inmunosupresora como es en trasplante de órganos o en cáncer. La toxoplasmosis congénita, bueno, entonces solo la toxoplasmosis que se adquiere por primera vez en el embarazo puede producir este tipo de toxoplasmosis. El riesgo de transmisión sin tratamiento varía desde el 6% si la mamá se infectó en la semana 13, al 72% si se infectó en la semana 36. Y en cambio, si el niño se infectó en las primeras semanas de embarazo, los signos clínicos al nacimiento son más frecuentes y severos que en aquellos que pues, se infectaron al final del embarazo. Siguiente, por favor. Los 2 cuadros clínicos más frecuentes son la forma visceral con hepatosplenomegalia e ictericia, como se observan en las imágenes, y está el síndrome neurológico acompañado de daño ocular. La toxoplasmosis ocular, entonces esta se manifiesta con una corioretinitis que puede adquirirse de forma congénita o puede ser postnatal. Estas se manifiestan por unas lesiones focales y blancas, usualmente son unilaterales y están acompañados de reacción inflamatoria. Siguiente.
La toxoplasmosis cerebral, esta está relacionada con el paciente que tiene VIH. Generalmente es una enfermedad oportunista muy frecuente en este tipo de pacientes. Esta generalmente se presenta con cefalea generalizada de moderada intensidad, la cual no cede a la administración de medicamentos. Se acompaña de somnolencia, parestesias de la lengua y hemicara, y también hay parálisis de pares crenales y ataxia. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, pues la resonancia magnética es como la técnica preferida. Sin embargo, pues usualmente siempre la tomografía es la que se realiza en los servicios de urgencias. Bueno, y otros tipos de toxoplasmosis es que lo relacionan con la esquizofrenia y además se puede encontrar toxoplasmosis ganglionar. Esta se presenta en el 15% de los pacientes con la infección y generalmente es benigna. Bueno, el diagnóstico en general para la toxoplasmosis humana se puede hacer por métodos directos o indirectos. Los métodos directos se basan en la demostración de formas parasitarias completas o su material genético en fluidos o tejidos corporales. Los métodos indirectos, el diagnóstico de la toxoplasmosis se basa en la demostración de presencia de anticuerpos, los IgM, IgG o IgA, específicos contra el parásito. Siguiente. Ya aquí, aquí tenemos una guía que es la guía práctica clínica para toxoplasmosis durante el embarazo y toxoplasmosis congénita en Colombia, realizada por la Asociación Colombiana de Infectología. Aquí lo cual me dice que las mujeres que están gestantes se le manda una prueba IgG antitoxoplasmosis. Si la prueba me resulta negativa, se le manda un control de IgM mensual hasta que excluya como el embarazo. Si ya como el último mes me sale negativa, ahí termina. Pero si me sale positiva, se le manda un control especializado, una PCR, se manda tratamiento y seguimiento a recién nacido. Si en la prueba de la prueba IgM antitoxoplasmosis me sale positiva en la embarazada, se le manda prueba IgM antitoxoplasmosis en el mismo suero. Si me sale negativa, se termina ahí, no sigue más. Pero si le sale positiva, el mismo suelo se le manda IgG diabetes si es menor de 16 semanas. Si es mayor de 16 semanas, se le manda IgA. Si el paciente presenta IgM positiva con IgA de diabetes alta o IgA negativa, se manda asesoría y una decisión consensuada. En los criterios de toxoplasmosis aguda gestacional, si se le manda una IgG de avidez definida como baja de acuerdo con las indicaciones del laboratorio, -2 o infección de menos de 4 semanas IgA positivas. Y aquí se le manda una consulta especializada, PCR, tratamiento y seguimiento a recién nacido. Ya en la siguiente, por favor. Ya aquí como el programa con el recién nacido, si tenemos sospecha que tiene síndrome de TORS o de un hijo de madre con criterios serológicos de toxoplasmosis en el embarazo, sintomáticos o no, se realiza pruebas serológicas en toxoplasmosis para IgG. Si me sale negativo, es ausencia de infección, pero si me sale positivo, se le manda seguimiento serológico mensual de IgG. También se le manda ELISA, ISA, GA, IgM e IgA, también Western Blot y para IgG, IgM, IgA y PCR. Si me sale negativo, se le manda seguimiento serológico de niveles de IgG. Hay persistencia IgG al 10º mes de vida, infección congénita a tratar. También tenemos resultados negativos en ausencia de tratamientos específicos, ausencia de infección. Si en las pruebas de ELISA, IgA, IgM, PCR y todo me sale positivo, se le hace se diagnostica con toxoplasmosis congénita. Más o menos así resumido es como el diagnóstico en general.
Bueno, con respecto a la prevención, vemos que hay como ciertos tipos de poblaciones que se van a beneficiar más, por ejemplo, gestantes seronegativas, ya sea de VIH o que no presenten la infección por el toxoplasma, en inmunosupresión celular, VIH, receptores de trasplantes, leucemia o linfoma o inmunodeprimidos con infección crónica, la cual el tratamiento va a ser evitar que se reactive la enfermedad y también tratar las mascotas, por ejemplo, los gatos. Siguiente. Los cuidados principales, lavarse las manos antes de manipular los alimentos, cocinarlos muy bien, usar guantes en jardinería, evitar el contacto directo con deposiciones de los gatos y con respecto al control prenatal, pues que sea oportuno, ya que así evitamos complicaciones en el feto o, por ejemplo, en la madre, por ejemplo, la toxoplasmosis congénita fetal. Siguiente. Dentro del tratamiento, principalmente se le dan estos pues, fármacos que son la primetamina o sulfadiazina, más leucoborina, o clindamicina o atovacona más pirimetamina cuando es alérgico a las sulfoniamidas o no tolera la sulfadiazina. Y inicialmente no se ha indicado el tratamiento en inmunocompetentes que tengan una infección aguda, no complicada o que sean asintomáticos, y se tratan principalmente de recién nacidos o embarazadas con toxoplasmosis aguda o pacientes que se encuentren inmunocomprometidos. Siguiente. Y en la madre, pues también los mismos medicamentos, pero se usa principalmente con el objetivo de disminuir el riesgo de infección fetal o que hayan secuelas como tal en los fetos infectados. Entonces, el caso clínico. Es importante decirles que pues, este paciente ya tenía muchas hospitalizaciones previas en un tiempo muy corto. Entonces, hoy les vamos a hablar de una de esas hospitalizaciones en particular. Datos básicos del paciente: es un paciente masculino con 55 años de edad, de procedencia armenia, soltero, pero con un buen sistema de apoyo, y como ocupación refirió oficios varios. Entonces, la hospitalización es del 29 de julio del presente año. La enfermedad actual: tenemos un paciente con un cuadro clínico de 4 días de evolución, consistente en deposiciones diarreicas sin moco ni sangre, que se presentan de 5 a 6 veces al día. Esto con cuadro concomitante con leve dolor abdominal en mesogastrio de inicio insidioso. En la revisión por sistemas encontramos que en los neurológicos el paciente tenía una leve somnolencia, gastrointestinalmente tenía náuseas y mesis, y en geniturinario tenía oliguria, así como importante dentro de la revisión por sistemas. En el examen físico tenemos que el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 92 y una tensión arterial de 110/70. En el abdomen se encontró blando, depresible, con leve dolor a la palpación profunda, y el peristaltismo pues estaba presente. Dentro de los antecedentes, como les mencioné, ya tenía otras 2 hospitalizaciones, del 21 al 25 de octubre del 2019, y en noviembre volvió a estar hospitalizado del 19 al 28 de noviembre. La hospitalización actual de las que le hablamos, el paciente estuvo hospitalizado casi 20 días. Y dentro de los antecedentes patológicos importantes, diagnóstico de VIH hace 4 años con aparente adherencia al tratamiento, y una toxoplasmosis cerebral diagnosticada también hace 4 años. En la hospitalización de octubre del 2019 se le hizo un TAC donde mostraba lesiones en la parte frontal sin signos de lesión de isquemia, hemorragia o inflamación aguda. Dentro de los laboratorios que se le tomaron, entonces tenemos la hemoglobina en 11, el hematocrito en 29%, los leucocitos en 2120, los neutrófilos en un 31%, los linfocitos en un 57%, las plaquetas en 15.100, el sodio en 109, el potasio en 4.1, la creatinina en 0.8 y el BUM en 5.4. Entonces, analizando estos laboratorios podemos ver que la hemoglobina está disminuida, o sea que el paciente ha presentado una anemia,
El hematocrito también estaba disminuido. El paciente por los leucocitos presentaba una leucopenia debido al VIH. Tenemos unos neutrófilos normales, los linfocitos estaban aumentados, tenían una linfocitosis, plaquetas disminuidas, trombocitopenia, el sodio disminuido, hipanentremia. El paciente toda la hospitalización cursó con una hipanentremia y el potasio sí estaba normal, creatinina normal y BUN normal. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que al paciente se le enviaron algunos paraclínicos durante toda la estancia hospitalaria. El primero se le envió una colonoscopia principalmente debido a que en las diferentes estancias, incluido en las hospitalizaciones anteriores, había sufrido de la diarrea, tenía una enfermedad diarreica crónica. Entonces lo que hicieron fue enviarle la colonoscopia para descartar una infección por citomegalovirus, a lo cual dio negativo. También le enviaron un coprológico. Este se envió con una tinción de Stein-Nielsen. Sabemos que es recurrente la infección por Cryptosporidium en pacientes con VIH. Esta dio positiva y al final la trataron y entró en resolución con nitazoxanida de 500 miligramos. Los electrolitos diarios se los enviaron porque, como ya mencionó mi compañera, el paciente cursó con hiponatremia durante toda la estancia y todos los días en la historia clínica le iban revisando principalmente el sodio, que era el que tenía disminuido. Durante toda la estancia estuvo con hiponatremia, cursó con hiponatremia y le estuvieron tratando al final de la estancia hospitalaria. No tenía el sodio bien establecido en meta, sin embargo lo tenía más alto cuando ingresó. Y le enviaron una TAC cerebral y una resonancia magnética, que es la que vamos a analizar a continuación. Muy bien. Entonces, aquí algo importante que queremos resaltar del caso clínico es que el paciente estuvo hospitalizado mucho tiempo y entonces le empezaron a hacer diferentes exámenes y esto, pero al final se dieron cuenta que en lo amarillo podemos ver, esto es un pantallazo de la historia clínica, que revisaron la historia clínica previa del 2019. Y ahí es donde se dieron cuenta que tenía un ataque cerebral que aparece en el antecedente con una lesión focal. Ahí es donde se dieron cuenta que tenía algo en el cerebro. Y ahí es donde empezaron a sospechar un poco acerca de alguna infección. Y aquí también le enviaron la colonoscopia para descartar la infección de la que interesaba. Entonces, en los resultados del ataque le encontraron estas diferentes manifestaciones, hay diferentes imágenes con diferentes lesiones. Lo más concluyente del ataque es que tenía hallazgos de lesión frontal izquierda, pero estos eran diferentes al ataque del 2019. Entonces no se consideró en ese momento la sospecha activa de lesión infecciosa. Sin embargo, pues debido a la clínica del paciente, consideraron realizar una resonancia magnética cerebral simple y contrastada para orientar las características y la posible etiología de esos hallazgos. Entonces vamos a analizar los resultados de la resonancia magnética y aquí es donde le encontraron múltiples lesiones en donde sospecharon que estas lesiones eran secundarias a una neuroinfección activa. Debido a esto, entonces lo que hicieron fue solicitar una interconsulta por neurología y neurología lo que recomendó fue hacer una punción lumbar. Para la punción lumbar, entonces le enviaron todos los laboratorios necesarios para poder revisar que el paciente cumpliera criterios para poder realizarle la punción lumbar. Al final eran correctos y le realizaron la punción lumbar, a lo que la punción lumbar no dio hallazgos significativos. El único hallazgo significativo fue una hiperproteinorraquia. Entonces, al final terminaron igual sospechando y tratando el paciente por una neuroinfección activa debido a secuelas de toxoplasmosis. Entonces, al principio, lo que hicieron fue tratarlo con sulfadiazina, perimetadina cada 6 horas por 2 días. Y a los 2 días se inició trimetoprimida sulfametoxazol por 6 horas por 14 días, más clindamicina de 600 miligramos. La nitazoxanida para tratar la criptos. También le enviaron ácido folínico, que esto también, bueno, la leucoborina
de la que hablamos un poquito en el tratamiento, se llama exactamente igual, es el mismo fármaco. La hidrocortisona para tratar un poco perdón, la insuficiencia renal con la que estaba cursando debido a la hiponatremia crónica que tenía, la solución salina también, más 2 ampollas de Natrol y el control de electrolitos, que eso fue algo de la conducta durante toda la hospitalización. Y al final, entonces, lo enviaron en la historia clínica, mencionaban que era importante darle salida al paciente con ya todas las recomendaciones, obviamente porque esta estancia hospitalaria se cursó durante julio y parte de agosto, debido a la problemática de la pandemia que tenemos hoy en día, entonces decidieron darle salida con todas las recomendaciones, una cita con neurología, por neurología con resonancia magnética cuando acabara la trimetoprim sulfametoxazol, cuando acabara el tratamiento. Fluorocortisona para tratar la hiponatremia y que si tenía algún cambio neurológico, reconsultar. Entonces, eso es todo el caso clínico. Si tienen alguna pregunta, doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera saber ustedes qué piensan del caso clínico, pues ustedes los que expusieron con respecto al manejo que se le dio al paciente. ¿Les parece que les hizo falta algo o les parece que estuvo muy completo como el manejo? O sea, ¿en qué opinión general les deja el caso? Pues principalmente creo yo que lo del antecedente de toxoplasma, creo que fue un poco retardado darse cuenta del antecedente de toxoplasma, sí, porque fue una revisión en la historia clínica. No sé si fue que el paciente de pronto al principio no refirió que tenía un antecedente de toxoplasma, sino que los médicos tuvieron que revisar la historia clínica. Pero además de eso, creo yo que fue acertado en cuanto al tratamiento en el momento en que sospecharon de la neuroinfección. Sí, creo yo que fue acertado en la historia clínica. Listo, ¿algún otro comentario que quiera hacer alguien más? Ya puede ser cualquiera. Solo para aclarar una cosita que pues se puede inferir de todos modos, pues que la hiponatremia pues sí se asocia a la diarrea, pues que no es como que la hiponatremia esté ahí porque sí y porque no se determinó, sino que fue por la diarrea que fue muy pronunciada. Listo, gracias. Y más en un paciente de estos, pues digamos que hay muchos factores que hay que tener en cuenta al tiempo, entonces pues si él llega refiriendo primero el malestar que tiene por la diarrea, pues digamos que no se va a pensar primero, ay, es que es por el toxo cerebral, sí, o sea, no es como que obviamente el diagnóstico lo lleven allá, pero para que ustedes vean la importancia del uso de la historia clínica de manera adecuada, así pues obviamente a lo que refiere al paciente, pero también como la historia clínica nos permite tomar decisiones de manera más acertada. Bueno, entonces ya diciendo eso último, pasemos entonces al caso de Plasmodium o malaria. Listo, doctora, ya vamos a presentar. ¿Me confirman porfa si se ve? Sí, señor, sí se ve. Listo. Bueno, a nosotros nos correspondió la presentación de paludismo. Está por Camilo Acosta, Mariana Duque, Sebastián García, Valentina Blandón, Juan Esteban Velázquez y Estefanía Ruiz. Entonces, el índice, bueno, introducción. La malaria es la enfermedad parasítica más importante del mundo. Ha tenido efectos enormes en la historia y en los asentamientos humanos, desde Egipto hasta la actualidad.
Es una enfermedad de gran impacto económico, especialmente para los países tercermundistas, causando pérdidas económicas en África de más de 12 millones al año y en el mundo de 18.000 millones de dólares al año. En el 2015 habían más de 212 millones de casos con más de 1 millón de muertes. Y pues un dato interesante que se habló mucho es que cada 30 segundos un niño se muere de malaria en África. Historia. Paludismo viene de la palabra paluster, ¿sí? Que significa cenagoso, pantanoso. ¿A qué se refiere esto? La enfermedad que se adquiere cerca de los pantanos. Y malaria viene de mal área, o sea, una enfermedad relacionada con malos olores de los pantanos. Un poquito de historia, Luis Alonso Laverán en 1880 fue el primero que se dio cuenta de que el mosquito transmitía la enfermedad y se hizo el primer tratamiento en las Américas con el árbol cimbona. Y aquí al lado se puede ver en la derecha cómo el paludismo se hizo la cura con la quinina, el primer tratamiento específico. Aquí podemos ver un poquito de epidemiología desde el año 2000 y el 2015. Y en la parte vertical podemos ver el número de casos. En África, que es el color grisáceo, podemos ver que la incidencia no ha bajado entre el 2000 y el 2015. Pero acaso en América sí ha podido bajar entre el 2000 y 2015 alrededor de 800 o 900 mil casos al año. Y en Europa, pues, desapareciendo totalmente. Aquí podemos ver un contexto más amplio mundial, donde podemos ver cómo en Colombia, Brasil y los otros países, el 75% de los casos han disminuido. En Perú ha disminuido un 50% y en Venezuela ha aumentado considerablemente. En África no se tienen muchos estudios al respecto, pero se considera que pues, el número es mucho mayor. En Colombia está clarísimo de que los departamentos más afectados son los departamentos con más humedad, con más lluvia, donde el vector está más presente, como lo son los casos de Antioquia y el Chocó, donde en Antioquia pueden haber 25.000 casos en la semana 52 epidemiológica y en el Chocó 11.490. La transmisión. Para que haya una transmisión de malaria tienen que haber tres cosas. Tiene que haber un agente infeccioso, el género Plasmodium y la presencia del ser humano, ya que ahí puede ser el reservorio para las siguientes infecciones. Entonces hablaremos del primero, el agente infeccioso. Existe, es el mosquito anófeles. Este se puede diferenciar porque tiene una prebóspide y abdomen alineados formando un ángulo agudo, más o menos de 30 a 45 grados. Es importante diferenciarlo de los mosquitos Culex y Aedes. Los Culex que tienen palpos cortos y coloración castaña y los Aedes que tienen el color negro y las patas blancas. El Plasmodium. Aquí podemos ver la taxonomía. La taxonomía del Plasmodium es del reino protista alveolata, que es un superfilum de los eucariota. El filo es apicomplexa que quiere decir que tiene un complejo apical y que es endoparásito. La clase Aconcinae, el orden Aemosporida, que quiere decir que vive dentro de los eritrocitos, y la familia Plasmodiae y género Plasmodium. Y en cuanto a las especies, existen 4 especies que infectan al ser humano, como lo son P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malaria. Aquí abajo tenemos unas preguntas importantes. ¿Cuál es el de la mayor duración de la fase intrahepática? Podemos ver que es el P. malaria. Menor duración, el P. falciparum. Mayor número de merozoitos que son liberados por cada hepatocito, podemos ver que es el P. falciparum. Y que tiene preferencia por glóbulos rojos maduros, podemos ver la P. malaria. Aquí también podemos ver otras características como la morfología que crea. Por ejemplo, el P. falciparum por lo general forma anillos. El P. vivax forma anillos grandes y trofozoitos agrandados, con puntos de Schumper. El P. oval, eritrocitos infectados agrandados y ovales con puntos de Schumper. Y el P. malaria, frecuentes, forma bandas o rectangulares de trofozoitos. Y el ser humano, por último, para crear la triada. Hay unos factores protectores. Los principales factores protectores están relacionados con factores genéticos que cambian la forma del eritrocito, como lo son alfa y beta talasemia,
que hay una deficiencia o una falta de la proteína globina alfa o beta correspondientemente. Está la deficiencia de G6PD, donde los eritrocitos se pueden descomponer gracias a fármacos, estrés o una infección. La hemoglobina SFC, que son variantes de la hemoglobina causadas por aminoácidos, deficiencia del grupo DUPI, donde se crean los anticuerpos frente a él, y los grupos sanguíneos ABO. Está bien sabido que en la malaria las personas que tienen el grupo sanguíneo O están protegidas de la malaria severa, mientras que aquellos que tienen el grupo a menudo caen en coma y mueren con más frecuencia. Y en cuanto a acciones humanas, pues tenemos las acciones preventivas, que sería nuestra mejor forma de accionar contra la malaria, que podría ser utilizar repelentes, evitar lugares masivos y pues evitar, digamos, la gran cantidad de personas juntas en un lugar, utilizar mosquiteros y también limpiar aguas sucias o estancadas de llantas o materas. Entonces, ahora pasaremos a hablar sobre el ciclo de vida. El ciclo de vida comienza cuando un mosquito infectado pica a un humano sano y esto ayuda a transferir el parásito de la malaria al cuerpo humano. La hembra del mosquito anófeles secretará su saliva en el torrente sanguíneo humano para prevenir la coagulación de la sangre y es con esta secreción que el parásito tiene la oportunidad de ingresar al cuerpo humano. Y como sabemos, el plasmodium se transfiere de los mosquitos a los humanos en forma de esporozoitos. Los esporozoitos son una etapa en el ciclo de vida de Plasmodium y en esta etapa en particular son capaces de causar una infección en el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo lo hacen? Una vez que ingresan al torrente sanguíneo de los humanos, eventualmente alcanzarán su objetivo, que es el hígado. Aquí atacan los hepatocitos y permanecen dentro de ellos durante un tiempo, y en los hepatocitos se reproducen asexualmente para aumentar su número. Después de eso se liberan de nuevo al torrente sanguíneo al hacer estallar los hepatocitos. Y la forma en que se liberan en el torrente sanguíneo se conoce como merozoitos. Y estos merozoitos ahora se dirigen a los glóbulos rojos. Ya en los glóbulos rojos, los merozoitos se desarrollan en una estructura similar a un anillo llamado trofozoito, y esta forma puede tener dos destinos. La mayoría de los trofozoitos comenzarán con un ciclo sexual para dar lugar a nuevos merozoitos, y esto ocurre de manera exponencial. Y la cantidad de merozoitos producidos es demasiado grande para que la contengan los glóbulos rojos, por lo tanto se liberarán con la explosión de los glóbulos rojos. Los merozoitos liberados ahora pueden atacar nuevos glóbulos rojos y seguir aumentando su población de manera exponencial, pero el otro destino de los trofozoitos es entrar en un ciclo sexual, con lo cual los trofozoitos dan lugar a dos gametocitos diferentes, y que los gametocitos, pues en términos simples, son las células germinales del plasmodium. Cuando un mosquito no infectado se acerca al humano infectado para ingerir su sangre, estos gametocitos pasan rápidamente al cuerpo del mosquito con la sangre succionada. Y ahora aquí en el cuerpo del mosquito, los gametocitos masculinos y femeninos se fusionan para formar un cigoto. Es decir, que la fertilización de estos gametocitos da como resultado la formación y el desarrollo de un cigoto en el intestino del mosquito. Aquí el ooquiste es desarrollado y ese atravesará la pared intestinal del mosquito y alcanzará las glándulas salivares, y una vez allí el ooquiste liberará esporozoitos, que es la forma infecciosa del parásito, lista para infectar a otro humano sano cuando este mosquito se alimente. Un poco sobre la clínica. La siguiente, por favor. Los tres síntomas principales de la malaria son la diaforesis, la fiebre y los escalofríos. Y los síntomas los podemos dividir en malaria no complicada y malaria complicada. Siguiente, por favor. La malaria no complicada se define como la
malaria sintomática que no presenta signos de severidad o evidencia de que haya una disfunción del órgano vital. A continuación, explicaré un poquito de la evolución de la sintomatología. Cuando empiezan los síntomas en los primeros 30 minutos, el paciente puede cursar con escalofríos, frío intenso y progresivo, seguido de un temblor incontrolable y acompañado de los primeros síntomas que son la cefalea, la debilidad, fatiga, los dolores en las articulaciones y músculos y el malestar abdominal. Y pasadas de 6 a 8 horas comenzará el periodo febril con temperaturas por encima de 38 grados, sudoración profusa, que después de un tiempo la temperatura bajará a 36.8 grados. La siguiente, por favor. Mientras que la malaria complicada se da cuando son usados medicamentos inefectivos o cuando se retrata el inicio del tratamiento, especialmente si es malaria causada por Plasmodium falciparum. En este la carga de parásitos aumenta y puede desencadenarse una malaria complicada. Y en pocas horas estos pacientes pueden progresar a una enfermedad grave con acidosis metabólica, anemia severa, hipoglicemia, falla renal aguda y edema agudo de pulmón. En este estado, si el paciente recibe tratamiento, la letalidad es del 15 al 20%, pero si no se trata, la malaria complicada es casi siempre fatal. Bueno, a continuación hablaremos acerca de las pruebas diagnósticas que utilizamos para confirmar la sospecha de infección. Siguiente, por favor. Tenemos que en los casos presuntivos de infección debe hacerse una prueba parasitológica, ya sea por microscopía o por una prueba de diagnóstico rápido, PDR. Ambas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Es importante resaltar que el diagnóstico rápido y preciso hace parte del control eficaz de la enfermedad y se aboga fuertemente por una política de examinar, tratar e investigar para mejorar la calidad de la atención y vigilancia. El primer método diagnóstico del que les hablaré es la gota gruesa. Este es el gold estándar que se utiliza el día de hoy para hacer el diagnóstico, ya que tiene una alta precisión y detecta positivos desde hojas parasitemias, debido a que es una muestra concentrada y esto permite revisar una mayor cantidad de sangre en una pequeña área con muestra. Esto es importante porque un diagnóstico precoz y acertado influirá positivamente con el control que les mencioné anteriormente. El extendido también lo utilizamos y ambos son sencillos de realizar y nos ayuda para la identificación de la especie causal de la enfermedad, y a continuación mencionaré la importancia que esto tiene a la hora de instaurar un tratamiento adecuado. Como les mencioné anteriormente, en la microscopía debemos identificar la especie ya que darle un tratamiento adecuado al paciente, además de curarle y controlar la enfermedad, evita el mal uso de antimaláricos para no desarrollar resistencias. Siguiente. Es importante calcular la parasitemia y en esta diapositiva se nos presenta la fórmula para el cálculo de ella, porque toma una gran importancia ya que nos ayuda a evidenciar respuestas óptimas al tratamiento instaurado para el paciente. Su efecto nos ayudaría a detectar resistencias a los medicamentos. Siguiente. Otro método diagnóstico también recomendado por la OMS y utilizado en Colombia es la prueba de diagnóstico rápido, o PDR, el cual es un dispositivo de un papel de nitrocelulosa, el cual tiene anticuerpos que se unen a los antígenos del parásito presentes en los glóbulos rojos de la muestra. Cuando se presenta la unión del antígeno y el anticuerpo específico, se evidencia una reacción color violeta a expensas del segundo anticuerpo marcado, que se encuentra en el lugar donde son liberados los antígenos uniéndose a ellos. Esta unión migra por la nitrocelulosa y es capturada por el anticuerpo monoclonal ubicado en la banda de reacción. Continuando con el tratamiento, veremos que hay distintos métodos de tratamiento dependiendo de las características de la población y la especie causal. Sí. Inicialmente, la malaria no complicada causada por Plasmodium falciparum, la guía del manejo nos dice que el tratamiento que suministramos es la combinación de Artemether, el cual tiene una presentación en Colombia de tabletas de 20 miligramos y lumefantrina, la cual se presenta en tabletas de 120 miligramos. Esta terapia la suministraremos a las 8, 24, 36, 48 y 60 horas de inicio del tratamiento. Para resaltar que los regímenes de terapia combinada con artemisina como este deben suministrarse durante 3 días. La no complicada causada por Plasmodium falciparum en grupos de riesgo inicialmente encontramos las mujeres que se encuentran en su primer trimestre del embarazo,
A ella le suministraremos sulfato de quinina que se presenta en tabletas de 300 miligramos cada 8 horas durante 7 días y clindamicina que se presenta en comprimidos de 300 miligramos también cada 8 horas durante 7 días. Es importante tener en cuenta que se debe dar máximo 900 miligramos de clindamicina por dosis. También en los grupos de riesgo en infección por Plasmodium falciparum están los niños que pesan menos de 5 kilogramos. El tratamiento para ellos también es la combinación de artemether y lumefrantina, suministrada de igual forma y por el mismo tiempo, pero con una mayor vigilancia. Ahora hablando respecto a la infección causada por las demás especies, ya sea Plasmodium vivax, ovale, malaria o el que empieza por K, que no lo sé decir. El tratamiento en estos casos es cloroquina, su presentación son tabletas de 250 miligramos y se administra una sola toma por 3 días. También administramos primaquina que se presenta en tabletas de 5 y 15 miligramos en una sola toma por durante 14 días y no más de 30 miligramos por día. Siguiente. Por último, tenemos el tratamiento de la malaria complicada. En este caso, debemos tratar a los adultos y niños, incluyendo los grupos de riesgo con artesonato intravenoso o intramuscular, que se presentan en ampollas de 60 miligramos. Se suministra a las 0, 12, 24 horas y si hay mejoría, cuando el paciente puede tolerar la medicación oral a las 24 horas. Después inicia el tratamiento ya mencionado de la terapia combinada con artemisina, como ya lo mencionamos, y en caso de no haber mejoría, se continúa con artesonato desde las 48 horas por 5 días más, sin superar nunca los 180 miligramos por dosis. Bueno, ya iniciamos con el caso clínico, donde tenemos un paciente masculino de 34 años de edad, de origen montenegro, procede de Santa Cecilia Risaralda, soltero, su ocupación es militar y él ingresó el 3 de agosto del 2020 por servicio de urgencias al Hospital San Juan de Dios. Entonces, acá hay unos datos relevantes que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Uno es la procedencia, que es Santa Cecilia Risaralda. Esta es una zona altamente endémica de malaria y de dengue. Entonces, por eso puede ser un factor de riesgo y pues la ocupación militar, ya que a ellos pues les hacen traslados periódicamente, entonces tienen el riesgo a que los trasladen a lugares pues endémicos, ya sea de cualquier pues, enfermedad. Dale, siguiente. Entonces tenemos que el motivo de consulta fue fiebre y la enfermedad actual tenemos como un paciente masculino de 34 años de edad militar con cuadro febril de 4 días de evolución asociado a mialgias, artralgias y escalofrío. Procede de área rural de Santa Cecilia Risaralda en límites con el departamento del Chocó, que es área endémica de dengue y malaria. Como ya sabemos, la malaria es una enfermedad de alto poder epidémico que es endémica en una gran parte del territorio nacional en áreas localizadas por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Como dijeron al principio, esto es pues como una zona, o sea, este parásito está en zonas húmedas, entonces por eso esta área que es Santa Cecilia, pues es de alto riesgo para este parásito. Dale, siguiente. Bueno, entonces tenemos por revisión por sistemas que se encuentra en buenas condiciones generales, buen estado de hidratación, no presenta déficit neurológico ni signos de focalización, presenta mucosas húmedas, el cuello es móvil sin adenopatías ni ingurgitación yugular, no presenta soplos ni ruidos agregados, el abdomen está blando, depresible, sin masas ni megalias y no doloroso la palpación. Y las extremidades se presentan móviles sin edemas. Dale, siguiente. Bueno, entonces como para clínicos importantes que le mandaron a este paciente fue un hemograma, un perfil renal, un IgM para dengue y los hemoparásitos que son específicos para el Plasmodium. Entonces tenemos en el hemograma, dale siguiente. Entonces tenemos que la hemoglobina está normal, el hematocrito se encuentra un poco reducido, ya que lo normal es de 40 a 54%, los leucocitos están reducidos, ya que lo normal es de 4.500 a 11.000, y también presenta las plaquetas están reducidas y esto puede perjudicar a la coagulación.
La creatinina sérica está un poco elevada porque lo normal en los hombres es hasta 1.3. Y bueno, le mandaron también una prueba IgM para dengue, ya que pues el dengue es un diagnóstico diferencial de la malaria, y pues como es un síndrome febril y el motivo de consulta de nuestro paciente fue la fiebre, entonces por eso, primero sabemos que para el dengue lo primero que le mandamos es un hemograma, pues para ver todos estos parámetros cómo se encuentran, y ahí sí pues ya le mando la prueba específica para dengue. Sabemos que una de las pruebas es la IgM, que esta aparece 3 días después de haber iniciado los síntomas, pero pues se dieron cuenta que esto fue simplemente pues descartado, y pasaron ya pues al diagnóstico del plasmodium. Bueno, ahora pasando al, al reporte de no parásitos, como sabemos, el diagnóstico gold estándar para Plasmodium es realizar una gota gruesa. Entonces esto fue lo que se realizó, lo que se le realizó al paciente, dando un reporte de Plasmodium vivax. Como podemos ver en la imagen de la derecha, se observan anillos con puntos grandes de cromatina, eritrocitos levemente alargados y unos gránulos de Schussner señalizados con la flecha roja dentro del citoplasma eritrocitario. También podemos ver un citoplasma granular y ameboide con puntos de cromatina, y los eritrocitos se encuentran algunos incluso al doble de su tamaño normal. Por lo que el diagnóstico definitivo fue paludismo por Plasmodium vivax sin complicaciones. El manejo inicial que se dio a este paciente, primeramente fue hospitalizar en observación, al cual se le inició un tratamiento farmacológico con administración de cloroquina, 250 miligramos 3 veces al día durante 3 días. Este tratamiento con cloroquina lo que hace es atacar al trofosodito, mientras que el tratamiento con primaquina, 15 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas, lo que hace es prevenir las recaídas, ya que este ataca la forma de hipnosodito, que como sabemos es característica del Plasmodium vivax. También se le inició líquidos endovenosos de solución salina al 0,9%, 150 mililitros cada hora, y un recuento manual de plaquetas, ya que como vimos en el hemograma, el paciente contaba con trombocitopenia. Y en estos pacientes es fundamental ir haciendo un seguimiento de cómo va evolucionando el conteo de plaquetas. Entonces, si hacemos un análisis del manejo del paciente y teniendo en cuenta las guías colombianas para el tratamiento del dengue para el año 2020, en pacientes adultos y niños con malaria no complicada por Plasmodium vivax, el tratamiento inicial se debe realizar con cloroquina, el cual no debe superar los 3 días, lo cual se le realizó al paciente correctamente. Y también se le debe administrar primaquina principalmente para evitar las recaídas por las formas de hipnosoditos que se alojan en el hígado. Este debe cursar con un tratamiento mínimo de 2 semanas y no se deben superar los 300 miligramos al día, ya que pueden llegar a ser tóxicos. Bueno, entonces pasando a la evolución del paciente, siguiente. A este se le realizó el examen físico pues el día de ingreso, que fue el 3 de agosto de 2020. Tenía unos signos vitales con una tensión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 75, una frecuencia respiratoria de 16, una temperatura de 36 y una saturación de oxígeno de 92, los cuales se encuentran en su rango normal. Siguiente. También al examen físico general se le encontró conjuntivas secas, escleras blancas, pupilas isocóricas normorreactivas a la luz. En la cavidad oral tenía amígdalas eutróficas, tenía cuello móvil sin adenopatías, tórax normoexpansible, el murmullo vesicular estaba presente y no tenía ruidos sobreagregados, los ruidos cardíacos estaban rítmicos y no tenía presencia de soplos. También presentaba abdomen blando, depresible, no doloroso y no tenía visceromegalias. En las extremidades, estas se encontraban eutróficas y tenía leve edema en miembros inferiores y pues no tenía aparente déficit neurológico. Siguiente. Entonces, si analizamos el caso hasta este momento, entonces nos encontrábamos con un paciente en la tercera década de la vida, sin antecedentes patológicos, quien se encuentra bajo contexto clínico de malaria por Plasmodium vivax, y pues ya se le inició un manejo indicado, y dado que en el cuadro hemático se evidencia trombocitopenia, se solicita
cuadro hemático de control y actualmente el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, asintomático y pendiente pues del reporte del cuadro hemático y del conteo manual de plaquetas. Siguiente. Entonces estos fueron los resultados del hemograma. En cuanto a la serie roja, tenemos que tenía un recuento total de glóbulos rojos de 4.07 por 10 a la 6, una hemoglobina de 12 gramos por decilitro, lo cual pues es un indicador de anemia, un volumen corpuscular medio de 85.1 femtolitros, lo que nos indica que era una anemia normocítica, un hematocrito de 34.7, lo cual es otro indicador de anemia, la hemoglobina corpuscular media estaba bien, y el ancho de distribución de glóbulos rojos pues descartó anisocitosis. En la serie blanca encontramos que los leucocitos estaban en 2.91 por 10 a la 3, lo cual nos indica una leucopenia. Los neutrófilos estaban bien y los linfocitos estaban en 0.66, lo cual nos indica una linfopenia. Los monocitos, eosinófilos y basófilos se encontraban entre los rangos pues, normales. Y las plaquetas, el recuento de plaquetas daba 56.600 y el manual daba 57.000, por lo cual el paciente seguía con trombocitopenia, pero pues había mejorado con respecto al cuadro hemático que le hicieron, pues el primero que le hicieron. Entonces, pues como el paciente no presentaba pues signos tan graves ni síntomas, le instauraron el manejo y pues, le dieron de alta. Pero él volvió a consultar el 6 de octubre del 2020. Entonces, pues volvió a consultar con una enfermedad actual de paciente masculino de 34 años, militar, quien estuvo en el Chocó hace un mes, y el 3 de agosto de 2020 se le hizo diagnóstico de malaria por Plasmodium vivax, recibió tratamiento completo con mejoría, y hace 5 días reinicia fiebre, malestar, osteomialgias, escalofrío y sudoración. Por lo cual, pues, los doctores pensaron que se encontraban hacia una reactivación de Plasmodium. En el examen físico tenía una tensión arterial de 170, una frecuencia cardíaca de 82, una frecuencia respiratoria de 19, una temperatura de 36 y una saturación de oxígeno de 94. Estaba en buen estado general, afebril, hidratado y con ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. En cuanto a la auscultación pulmonar, tenía los campos pulmonares bien ventilados y sin ruidos sobreagregados. En el abdomen, pues estaba blando, depresible y normal. Entonces a este se le decidió hacer otro cuadro hemático. Tenía una hemoglobina de 13.6, un hematocrito de 42, leucocitos de 5.23, neutrófilos de 67%, linfocitos 10, plaquetas 104.000, trofosoditos de Plasmodium vivax y pues en la gota gruesa. Al momento refería sentirse mejor y negaba dolor y fiebre. Entonces, pues haciendo el análisis, nos encontrábamos con un paciente con aparente reactivación por Plasmodium vivax. Y en la conducta, pues se inicia manejo con cloroquina 4 tabletas vía oral y primaquina 2 tabletas vía oral. Y pues se solicita valoración por medicina interna. Y listo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ese caso clínico estaba bien bonito. Pues bonito, obviamente no para el paciente, sino me refiero a que, o sea, tenía como todas las características típicas de un caso de malaria. Y ahí está la evidencia de lo que pasa con la infección cuando se tiene Plasmodium vivax. Y también podemos ver que recuerdan cuando vimos la parte de la epidemiología que hace años, hace más o menos 15 años o un poco más, que se esperaba siempre que fuera más frecuente. ¿Cuál era el más frecuente antes? ¿Falciparum o vivax? Falciparum. Falciparum era el que más se presentaba, pero ya como vimos en lo más reciente, mi gato les manda saludos. En lo más reciente es que, pues que ya las infecciones por Plasmodium vivax casi que es como mitad, más o menos. Entonces, pues la verdad, yo veo este caso muy completo,
pues fue muy bien explicado y pues también muy bien presentado y también el manejo que le dieron fue como muy claro. Entonces yo creo que pues si ustedes no tienen un comentario, podemos dar por terminada la sesión. No, pues ya, gracias, muchas gracias, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, estén pendientes que les voy a estar avisando cómo vamos a manejar la parte de simulaciones de los laboratorios de los diferentes temas que hemos estado viendo. Pero eso se los voy comunicando en el transcurso de la semana y pues de la otra semana. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, que estén muy Profe, bien. gracias. Gracias, profe. Bueno, y por favor, compártanme las diapositivas, si son tan amables. Listo. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.